Y hablamos ahora de literatura, de historia, la 10ª entrega de la serie de libros Historias de Algeciras de Manuel Tapia Ledesma, que se publicará este año, dedicará los beneficios de su venta a la asociación sin ánimo de lucro Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental. Y para hablar sobre ello, ¿con quién mejor que con el autor, Manuel Tapia? Muy buenas. Buenas tardes, bien hallado. Es la 10ª entrega. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta 10ª entrega de Historia de Algeciras, Manolo? Bueno, pues nos vamos a encontrar, gracias a la empresa Preventor, que es la que corre con los gastos de la edición, que como tú has dicho muy bien, después posteriormente irá todo lo que se recaude a la Asociación de Familiares y Allegados de Enfermos Mentales, pues nos vamos a encontrar un intento de acercarnos a la fotografía sanitaria y social de Algeciras durante el siglo XX. Esta es la segunda parte. La primera, que se publicó el pasado año, pues intentaba ese acercamiento a las Algeciras del siglo XVIII y siglo XIX. Y entonces, pues en esta ocasión, pues intentaremos acercarnos a esa realidad del siglo XX. ¿Tenemos fecha aproximada de cuándo se va a presentar el libro? A mí me gustaría que se repitiera como el año pasado y como en las anteriores ocasiones, en el mes de abril. Vamos a intentar que así sea. ¿Ha sido difícil la documentación para escribir este libro? Pues la verdad es que es un trabajo que comencé allá por el 2011. Bueno, entonces sí ha sido... Y entonces ha sido exhaustivo el localizar documentación que nos traslade a esa realidad, porque había una circunstancia de la cual yo quería huir, y es de esos míticos personajes de la sanidad local que por sí mismos, como por ejemplo don Ventura Morón en su momento, si puedo y la vida me da el suficiente tiempo de llevar a cabo todos los proyectos que me gustaría efectuar, pues le dedicaría todo un Historia de Algeciras para su figura, porque sobradamente hay contenido para ello. Pero a mí lo que me interesaba era esa visión social. Por ejemplo, la Algeciras de comienzo del siglo XX era una Algeciras donde imperaba la falta de higiene. Pero no era una cuestión de que aquí hubiese una dejadez, no, es que era la impronta de la España de esa época, ¿no? La existencia de pozos negros dentro de los patios urbanos, la existencia, por ejemplo, de una gran mortalidad infantil, al mismo tiempo que había un gran número de nacimientos. Bueno, lo anecdótico, ¿no?, que muchas familias le ponían a los niños los nombres repetidos, porque lo normal es que de una serie de 8 o 9 niños nacidos, pues casi falleciesen la mitad, ¿no? Después ocurría lo siguiente, que eso da explicación a determinados detalles, de que muchos de ellos sobrevivían y entonces se encontraban las familias con niños con el mismo nombre. Y qué casualidad, bueno, qué casualidad, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Qué ocurría entonces? Bueno, pues que se acudía al ingenio, y al que llamábamos Francisco, pues al otro lo llamábamos Paco, y si había un tercero, Curro. Es decir, intentar de subsistir o de dar una explicación una solución a esa circunstancia. Pero bueno, eso es anecdótico. La realidad es que nos encontramos a comienzos de finales del XIX y ya a comienzos del siglo XX con un padrón de beneficencia que facilitaba al algecireño tanto la gratuidad de las medicinas como la asistencia sanitaria. Una asistencia sanitaria y una gratuidad que, para llevarlo a cabo, los médicos de la época se crea un órgano que es la Junta Local de Sanidad, y entonces se divide la ciudad en distritos. Se coge el distrito que desde la época del trienio liberal se había acordado de que la ciudad se dividiera en 4 distritos, y entonces los médicos se repartían por esos distritos y hacían visitas a los domicilios de los peticionarios para comprobar la realidad. La realidad era patética. Por ejemplo,
la falta de alimentación hacía posible que madres no pudiesen amamantar a sus hijos y entonces había que contratar nodrizas. Hay un documento que recoge una huelga de nodrizas porque esas nodrizas la pagaba la Diputación. Bueno, dependiendo del gobierno que hubiese en el país, o esas competencias pasaba al ayuntamiento o era ejercida por la Diputación. Y resulta que estas señoras, que también eran humildes, pues no cobraban. Y entonces hay una huelga de nodriza aquí en Algeciras. Es decir, una situación que desgraciadamente, dado la marcha de la historia de España con Primo de Rivera primero y después la guerra civil, pues casi se mantiene en la posguerra hasta los años 50. Después, posteriormente, bueno, pues nos encontramos ya esa aceleración en positivo de lo que es la sanidad, con la construcción de los edificios como puede ser el ambulatorio Menéndez Tolosa o incluso la residencia sanitaria. Pero venimos de esa situación, además de un ayuntamiento que estaba con las arcas de aquella manera y que tenía que afrontar ese servicio y entonces echaban mano al ingenio. ¿De qué manera? Pues bueno, en concordancia con la aduana y a través de la figura del inspector de géneros medicinales, todas aquellas medicinas, aprovechando que Algeciras era un sitio de gran paso de atraque de barco, todas aquellas medicinas que eran decomisadas pasaban a disposición del padrón de beneficencia, es decir, había una sanidad de subsistencia. Si retrocedemos y nos vamos a eso, a principios del siglo XX, esa Algeciras poco higiénica, ¿qué centros hospitalarios había aquí en Algeciras? ¿Qué hospitales? Bueno, pues principalmente el Hospital Civil. Además, el Hospital Civil siempre, bueno, estuvo a punto de cerrarse en varias ocasiones. Un Hospital Civil que tenía que atender a una población, bueno, en primer lugar estaba bajo el patrocinio del Ayuntamiento y el Ayuntamiento siempre estaba a la cuarta pregunta económicamente, ¿no? Y que tenía que atender, pues no solamente a los enfermos que allí acudían, digamos, de tipo social, en este caso, sino también, pues, por ejemplo, los presos de la cárcel en la calle Convento. No había como diría, allí lo mismo se asistía al demente que se asistía a la prostituta. Las prostitutas tenían que pasar periódicos revisiones porque era un tema sobre todo de índole para la seguridad, digamos, militar. Es decir, la presencia aquí en Algeciras de batallones y destacamentos que después posteriormente iban a ser desplazados a la guerra de África, pues una situación en la que no estuviese controlada las enfermedades venéreas podía crear un problema muy grave al ejército. Y entonces había un control muy exhaustivo. También tengo que decir que las prostitutas en aquella época pagaban impuestos, con lo cual resulta de que el tratamiento que se le pudiese dar, ellas de alguna manera lo pagaban, eran los únicos enfermos que pagaban esos impuestos. Y sobre la situación del Hospital Civil, nada más que yo te voy a dar un dato. Existía un féretro, una caja, de tal modo que cuando fallecía la persona, se introducía en la caja, se llevaba al cementerio y tal como era enterrado el cuerpo, posteriormente la caja se devolvía al Hospital de la Caridad. Esa era la situación con la cual... No teníamos ni para un féretro para cada uno. Efectivamente. Madre mía. Esa era la situación, de ahí venimos. Joder. Entonces, bueno, pues después el Hospital Militar también apoyaba de una forma tremenda lo que era la asistencia social aquí en Algeciras Civil. Lógicamente estaba influenciado o dirigido hacia el personal militar, pero también apoyó en no pocos casos a la población civil. Manuel, ya por último, quiero preguntar por qué va todo a FAEM, a los familiares, allegados y personas con enfermedad mental. Cuéntame. Pues por la misma razón que el año pasado fue a la Asociación por una Sonrisa, a la anterior a PADIS y tal. Yo es filosofía de mis libros que el destinarlo siempre a obras sociales, porque creo que le tengo que devolver de alguna manera a la sociedad
algecireña todo lo que esta sociedad a mí me ha aportado como investigador, ¿no? Y bueno, quiero decir también que hay muchas personas que colaboran de forma altruista, como la papelería Hiperofi, donde se venden todos mis libros y que no cobran nada por vender esos libros. Las empresas y voluntarios que también colaboran, en este caso, como he dicho anteriormente, Preventor, en fin, hasta el informático que hace la portada o el fotógrafo que hace la fotografía, Erasmo Fenoy, aquí nadie cobra nada, ¿no? Sino todo va hacia ese fin. Manuel Tapia Ledesma, muchísimas gracias como siempre a vosotros por este ratito. siempre. Muchas gracias.